Entre grandes montañas caminaban los guerrilleros, escalando hacia el sol llevados por el viento. Enigmática y misteriosa montaña, albergaste en tus faldas a hombres y mujeres revolucionarios. Tus piedras y tu tierra fueron testigos de una lucha justa y verdadera. Desde lo más alto del Charal se mira todo el valle. Hoy recuerdan sus campesinos cuando en aquel entonces muchos jóvenes ofrendaron su vida con fe e ilusión. Entre nubes, lluvia y frío, descienden sus combatientes una vez más para entregar su vida y su coraje guerrillero a esta patria llamada Venezuela. Teníamos una hacienda, eso como que se perdió esa hacienda. Allá iba María León, ella se llamaba era Inés, en ese tiempo, allá. Inés y Carmen, ellas llegaron, la primera que llegaron fue allá a la casa mía. Y hacían nos comía, y de allá sí fueron, y ya volvían a hacer comida allá. Estaban las gallinas y hacían esos peroles de sopa para comer todos, los guerrilleros. Vamos a empezar por identificarme. Soy el ingeniero Juan Vicente Cabeza, soy ingeniero civil que me gradué en la Universidad Central de Venezuela en 1959. Juan Vicente, yo le llevaba, comía así, yo sí. Era servicial para ellos porque ellos estaban haciendo una gestión buena, pues, como todo el mundo lo sabe. Pero los enemigos no querían nada con ellos. Estuve en la Loma Urdaneta y ahí me agarra el 23 de enero, que es la caída de Pérez Jiménez, ¿no? Estando yo ahí. Pero nosotros, estando ahí, ya hacíamos los últimos meses, ya nosotros salíamos a repartir propaganda y organizamos, hacíamos bombas molotov. Yo tenía varias bombas molotov que había hecho ahí donde yo estaba. Bueno, y entonces ahí cae Pérez Jiménez y nos incorporamos de todas maneras. Yo me incorporé al movimiento de la universidad, formamos al Frente Universitario. Primer gran error político fue, después de que caída Pérez Jiménez, convocar elecciones. Porque ahí cuando llega Rómulo Betancourt del exilio, Betancourt es la figura política. Hombre de una gran trayectoria, había luchado contra Gómez, había formado un gran partido de masa como era Acción Democrática, ¿no? Que era el partido mayoritario pues, en las bases campesinas, en las bases obreras, ¿no? Pero un hombre ya vendido, pues ya por los imperialistas, pues, y frena los cambios que se podían haber hecho en la Junta. En eso ocurre que triunfa Fidel, ¿no? Ya estaba Fidel allá. Entonces, y este movimiento de Fidel influyó sobre nosotros. Esta América está muy en guardia para que pueda ser sometida de nuevo. Estos pueblos han adquirido una conciencia demasiado grande de su destino para que vayan a resignarse otra vez al sometimiento y a la abyección miserable en que hemos estado viviendo durante más de un siglo. Estos pueblos de América saben que su fuerza interna está en la unión y que su fuerza continental está también en la unión. Tuvimos entonces que esgrimir la lucha armada, de irnos a la montaña para desenmascarar a Betancourt y tratar de hacer lo mismo que hacía Fidel. Indiscutiblemente que era una influencia de Fidel. La influencia de Fidel sobre los estudiantes y sobre la juventud era muy fuerte, muy grande. Y nosotros tratábamos de imitar lo que se había hecho en Cuba. Y por eso nosotros empezamos a prepararnos para ir a la montaña. Yo me incorporé en la lucha armada después de Puerto Cabello y Carúpano, alzamientos en los que nosotros sentimentalmente estábamos comprometidos,
pero también atraídos por los planteamientos que hicieron esos militares, pues, que era acabar con el régimen adeco y copellano, para mí más perverso que el de Pérez Jiménez. Corrupción, violación de los derechos humanos, asesinatos. Al no darse los alzamientos completos que tenían que darse para todas las otras fuerzas, y especialmente el ejército, que estaba mucha gente comprometida en eso, el camarada Julio Bones Sala, que es para mí el ideólogo de esa configuración de un movimiento guerrillero junto con las Fuerzas Armadas, o las Fuerzas Armadas, como se llamaba, hace un llamado al partido y dice, hay que desmovilizar y bajar las guerrillas. A la par de esos dos levantamientos, nosotros en la Juventud Revolucionaria Venezolana, la Juventud Comunista a la que yo pertenecía, estábamos haciendo nuestra propia parte, nuestro propio levantamiento. No fue, como dicen algunos, que nosotros éramos guerreristas, nosotros nos obligaron a irnos a la montaña. En la ciudad, la represión de los adecos y de los copellanos, porque eran los dos, era insoportable, te llenaban casas, te perseguían, diferentes cosas que lo obligaban a uno a buscar otra forma de lucha. Betancourt había llegado a un extremo que la única manera de sacarlo era por la vía violenta, pero no se sabía cómo, de qué manera. Y Arimiro era partidario de la guerrilla, de ir a la montaña. Entonces ya yo lo conocía de antemano en ese sentido. Pero además, Arimiro tenía el ascendiente de que su papá había sido general guerrillero contra Gómez, ¿no? Y en esa zona de Portuguesa, precisamente donde yo fui después, era una de las zonas de base del viejo Gabaldón, José Rafael Gabaldón, el papá de Arimiro. Entonces ya había esa leyenda. Y el Partido Comunista llega a la conclusión que se fue una vía equivocada. Nosotros también empezamos a ver en el movimiento guerrillero, en el frente, que había que reconsiderar ese paso. Entonces, por eso yo llego acá a Arimiro, pues entonces Arimiro también le dijo a Guillermo, como sabía que yo me andaba persiguiendo, le dijo, no, tráeme ese hombre para acá, ¿no? Que era, no, tráemelo para acá, yo aquí lo escondo. Entonces Arimiro me llevó ese otro día a un camarada latifundista, pues, era camarada, así como Zelaya, ¿no? Que es latifundista y tal, pero es revolucionario. Para mí eran muy buenos. Se pasaban por la casa o llegaban a la casa, bueno, yo les prestaba confianza y ellos a mí. Pero esos campesinos, en plena ofensiva del enemigo, nos daban arepa. Es un heroísmo del carajo, un valor del carajo. Y nosotros decíamos, mi mamá cocina para qué tanto. O sea, cómo ella vivía cocinando todos los días y cómo arepa todo el día, porque era para hacer qué cantidad de arepa para mandarle a los camaradas guerrilleros allá del Charal. Pues. Y no tenían la formación marxista, porque nosotros fuimos socialistas, fui y soy socialista, por eso mi admiración y mi apego pues a esta revolución bolivariana, socialista bolivariana, porque desde entonces nosotros, de muchachos de la Juventud Comunista, nosotros cultivamos el socialismo, pero esos campesinos no, ellos solamente eran gente buena. Vigilaba, claro, pues, para ir donde ellos estaban. Bueno, para conversar con ellos porque me provocaba. Porque la gente era buena. Incluso mi mamá ella decía, ella no sabía, era analfabeta en esa época, los campesinos no tenían eran excluidos, fueron excluidos en la parte educativa y no habían escuelas en esos campos. Y mi mamá, a pesar de ser analfabeta, ella discutía con la gente sobre comunismo, sobre socialismo y qué era un guerrillero y por qué estaban los guerrilleros en el monte. Sí, a mí sí me hacían preso, cómo no, pero me largaban y como sabían que yo campesino, que tenía, me hacían preso como que era por hacerme venir para aquí, para Vizcujuy, para que me volviera ahí. Bueno, a nosotros nos enseñaban
a respetar y a echar plomo. Porque lo primero que le enseñan a uno en la montaña es a echar plomo. Después, la siguiente, a respetar las personas. Por lo menos, nosotros como guerrilleros no podíamos llegar a adentrar aquí sin permiso de que nos dieran a nosotros para adentrar, para adentro. Así que si la señora de la ama de esta casa nos decía, mire, pasen adelante, pasaba uno o dos, no era que iban a meterse todos, a respetar. Y eso fue lo que nosotros aprendimos en la guerrilla. Una avanzada que había por donde venían la gente que venía de Barinas, esto es la de Barinas por Río Boca. Venía la ofensiva y él había mandado a buscar un campesino para que le sobara la pierna a un muchacho que tenía un pie falseado. Y él dije, está bien, para que le sobara la pierna. Y el campesino, a donde quiera que va con su escopeta, por si consigue un venado, consigue una guacharaca, una cosa, y viene su escopeta llena de orejas de caldero y cosas así. No eso, municiones sofisticadas, sino lo que él consiga. Entonces, viene el campesino y lo tiene ahí cuando viene la ofensiva, ¿no? Entonces, cuando viene la ofensiva, él tenía el sargento, como es militar, él viene y ve que uno saca una bandera, pero para que le disparen a él, pues, y él no lo dispara. Eso es lo que llaman reconocimiento armado. Entonces, no espera que pase el grueso, ¿no? Entonces, pasa la bandera, no le dispara, entonces viene el grueso, ¿no? del ejército, el pelotón que viene por ahí. Entonces llega el campesino que está ahí, bueno, ¿y yo qué hago? Bueno, cargue esa escopeta con lo que tenga ahí, ¿no? Métale cree que es una danta que le va a disparar y métale para matar una danta, ¿no? Y dispare ahí al bojote, pues. Entonces llegó el que le metió, ¿no? Todo lo que tenía ahí, y pegó un disparo y se fue, ¿no? Y disparó para allá. Ese otro día, oíamos por la radio, no, gran ofensiva en el Charal y tal, está a varios heridos que han traído al hospital de Barquisimeto, que han traído un helicóptero, que han buscado y tal. Entonces decía el locutor, disponen de un armamento desconocido, porque a uno de los soldados heridos les trajeron una oreja de caldero. Entonces el campesino, después ufanándose por allá, que él había hecho una vaga, que era un héroe, porque había matado a uno con una oreja de caldero. Él se casó después allá, ¿no? Porque él solo supieron todos ellos. Pues yo, como era de aquí del Charal, me jodió la Dijepol cuando no era guerrillero. Entonces yo me calenté con ellos y me fui con Pablo Cabeza, que es el comandante de aquí del Charal. Bueno, nos fuimos para la montaña. Vinimos y nos llevamos dos, y fue el día que yo me metí a la montaña, nos llevamos dos de aquí. Vamos por allá y bajamos a los Topochos. Bueno, ahí nos estuvimos 8 días. A los 8 días, pues, se jodieron los carajos. Y no fuimos. Cuando se nos hacía muy fuerte la represión en un sitio, nos mudábamos para otro caserío. En ese otro caserío tomábamos otros nombres, ¿no? Para que creyeran que era otro frente. Entonces, por ejemplo, yo en el Charal me llamaba Pablo, ¿no? En Boconó, la Negrita, que fue donde sacamos a Fabricio y lo llevamos para allá, ¿no? Cuando Fabricio lo escapamos de la cárcel de Trujillo, ahí me llamaba Guayacán. En otras partes, por ejemplo, cuando estuve en Lara, yo me llamaba Manuel. Y así, pues, ¿no? Uno siempre iba cambiando nombres. Entonces, pero en diferentes sitios como táctica, pues, para no creer que no se crea que es la misma gente, pues. Pero siempre el centro era el Charal. Una vez, después me cuentan, que una vez iba por una carretera en un carro de alquiler una gente y dice una señora, por ahí se va para el Charal, dice uno, mira, por ahí se va para el Charal.
Entonces, dice la señora, ay, Dios mío, yo tengo un hijo que está sirviendo, ¿no? Está en el servicio. Pero menos mal que el comandante Pablo dijo que no iban a disparar contra los reclutas, sino contra los viejepoles y los cifras. Pues, o sea que ahí se veía, ¿no?, que era una política justa, establecer la diferencia entre uno y otro. Un señor que se llamaba Pedro Mendoza, guerrillero también. Lo agarraron y lo guindaron con las patas para arriba y la cabeza para abajo de un palo. Y que se quedaba lástima y le echaban palo, la visión de Espol. Entonces nosotros siempre nos mantuvimos en eso, en tratar de buscar un acuerdo con el ejército, pues, y tratar de poner el esfuerzo en los aparatos represivos de Betancourt. Pues. Más tarde se dio cuenta que eso fuera cierto cuando se alza Chávez, pues, con el ejército, y se demuestra que el ejército era una esperanza, pues, para la revolución. De eso hubo muchos problemas después, porque muchos compañeros o camaradas insistieron en que había que derrotar ese ejército y construir un nuevo ejército. Yo, en aquel momento, fui de los que participé de la idea, junto con el camarada Julio González, el camarada Guillermo García Ponce, el camarada Juan Vicente Cabeza, que era nuestro comandante en ese frente, y toda una cantidad, de que esa era la posición correcta. Y la historia demostró, o los años demostraron, que esa era la posición correcta, porque ellos insistían en que dentro de la Fuerza Armada había una cantidad de oficiales, sobre todo oficiales, pues, que estaban dispuestos a participar en un cambio revolucionario. Eso que decían los vietnamitas, pues, que nuestro esfuerzo debía ser en ganarnos al ejército, porque ahí teníamos a la clase obrera organizada, disciplinada y armada. Bueno, fue lo que hizo Chávez. Sí, Chávez se apoyó en la idea bolivariana y en vez de estar hablando de Marx y de él y de Lenin, le hablaba de Bolívar. Y Bolívar era la misma idea de Lenin, pero en su época. El Partido Comunista siempre mandaba la Tribuna Popular y por allí teníamos información. Entonces, bueno, el comandante Pablo, o sea, se fue del país, no se supo más nada de él. Siempre contaban, ¿no? Cuando, ¿te acuerdas cuando el comandante estaba por aquí? Después, bueno, teníamos esa imagen de ese héroe, pues ese es nuestro héroe. Y un día, una vez, llevaron la Tribuna Popular, me decía, oye, cayó el comandante Pablo, lo agarraron en la frontera con Colombia. Venía para Venezuela, la gente toda triste, ya, ay, qué broma. Que lo sentenciaron a 30 años, ay, Dios mío, se va a salir de ahí viejito. Y entonces, bueno, quedó la historia de la presa, tal. Bueno, lo conocimos al tiempo, bueno, como a los, ¿cuántos años duró? 5 años. Llevaron otra vez la Tribuna Popular con esa tremenda información. Mira que el comandante Pablo salió en libertad, ¿qué tal? Esa es una entrevista completa. Y yo agarraba y empezaba, oye, yo sí soy inteligente, mira, JBC, quiere decir Juan Vicente Cabeza, las iniciales. Y cada rato leía, y de todos los vecinos que llegaban, mi papá contento, porque él tenía mucho cariño. Entonces dice, mira, busca la revista, busca el periódico ahí y lee, porque ellos no sabían leer cuando eso, ¿no? Después fue que mi mamá aprendió a leer con el plan Robinson. Y cuando llegó compadre fulano de tal, el compadre Alejo, léale ahí, qué es lo que dice del comandante Pablo. Empezamos a leer, mira que el comandante Pablo, y yo ya yo me sabía de memoria todo ese periódico de tanto leer y leer a todos los compadres que llegaban ahí, los vecinos. La red de información que ya se había tejido allá entre nosotros, que ellos ya se habían organizado los campesinos, que cuando vinieran por un sitio, ellos avisaban. Entonces ya cuando se sabía que ellos venían, porque ya había una red de información constituida por ellos mismos. El mejor sitio para esconderse no era la montaña, ¿no?, sino los rastrojos. Es decir, el rastrojo es una montaña tupida pero baja, ¿no?, donde se ha hecho conuco. Se quitó el árbol grande y nacen en árboles pequeños, pues, pero eso tiene la ventaja de que eso se teje, ¿no?, y por ahí es muy difícil pasar. Entonces él buscó una manera de abrir un caminito como el de los conejos, pues como animales, cuando uno tiene que pasar acostado, ¿no?
Esto no ha sido montañas así fuertes. Aquellos cerros por allá, aquella broma, eso sí es montaña. Eso sí es montaña porque yo mismo he ido por ahí a cazar y me doy de cuenta que eso sí era montaña. Eso lo andaban ellos. Y ahí se hace uno que llaman vara en tierra, un ranchito así que llaman vara en tierra, que se apoya aquí y adelante. Y ahí tú te tapas de la lluvia. Y es muy difícil que el enemigo descubra porque ni la aviación puede fotografiar ahí. En cambio que en una montaña, la montaña rala por debajo y se camina y se consigue más. Prácticamente sí valió la pena porque fue una semilla que ellos regaron allí y hoy en día se está viendo el fruto. Allá en el Charal ellos ayudaron bastante porque ayudaron a organizar a los campesinos, aparte de que ellos también tienen mucho, o sea, como te digo, son gente con mucha sed de aprender, con hambre de aprender y cualquier ayuda que le daban, bueno, inmediatamente ellos surgían con sus cosas, porque la idea las organizaban. Y bueno, los enseñaron, muchas personas aprendieron a leer, que ellos mismos lo iban enseñando. Entonces la DIGEPOL iba y incluso puso hasta preso al maestro allá porque decía que no, que estaba enseñando a los campesinos que era eso, que ellos habían llevado libros y la gente enseñándolos a leer a los campesinos para que se vayan preparando. Gente buena, solidaria. Me llegaban a decir algunos campesinos de aquí de Trujillo, incluso de Barinas. Yo creía que los hombres a caballo se habían acabado, aunque yo montaba y monto muy mal. Hoy me monté un ratico y no he sido jinete, yo no soy del llano. Pero es ese pueblo que yo digo que hasta habrá soñado, habrá que alzarse para liberarse o para cambiar sus condiciones de vida. Porque el campesino venezolano se fue a Caracas en el boom petrolero porque la vida en el campo era invivible, condiciones miserables, atrasos en la producción, un sistema de producción capitalista donde el peón del campo, el peón de la cochinera, de la vaquera, tiene ingresos miserables. Entonces, y el gasto, la inversión de la renta petrolera era en las ciudades importantes, pues se fueron toditos para las ciudades. Y vamos a decir que no era la pura guerrilla que estaba sufriendo, sufríamos nosotros también, porque ellos estaban en su montaña por ahí, nosotros aquí estábamos sufriendo igual. A nosotros casi que no nos dejaban llegar ni a la casa. Cuando ellos venían, teníamos que volarnos para el monte, dormir pues en el monte, hasta que se iban. El Charal es una tierra privilegiada geográficamente, tiene una geografía bella, hermosa, es una tierra de hombres y mujeres formados, comprometidos en la lucha social, comprometidos con el trabajo, de hombres y mujeres responsables que en verdad pues tienen ese empuje de llevar esa comunidad adelante, y de esas tierras son unas tierras benditas porque tienen un potencial turístico, tienen un potencial histórico y un potencial agroecológico, y que nosotros tenemos que conservarlo en el marco de lo que eso representa para nuestro municipio, para la historia y para el proceso revolucionario mismo. En 40 años después que estuvimos en el Charal, ¿qué hemos hecho nosotros por esa gente? Hicieron carreteras, le hicieron los gobiernos anteriores esas carreteras de penetración para perseguirnos, para meter sus camiones grandes con sus tropas, y le metieron luz, pero la vida del campesino esa, desde el punto de vista de su atraso productivo, es igualito. Y nosotros tenemos muchas cosas que hacer. Yo te decía, yo puedo echar mi chiste de lo que hicimos,
Pero yo quisiera decir también qué queremos hacer. Un grupo de hombres de esos de los años 60, entre los que puedo nombrar por lo menos 4 que no tenemos ni siquiera pensión de vejez. Y aún así, nosotros decimos, hay cosas que podemos y que debemos llevar al charal. Lo que hicimos es una cosa, Joana, pero ¿qué podemos hacer por esa gente? Que hay que hacerlo. Pues luchando por una vida mejor, pues. Porque si no estuviera en la montaña luchando por quitarle la vida a una persona, no. Estábamos luchando por una vida mejor. Todos. Y todos de compañeros. Porque si no había para uno, no había para ninguno. Y ya se sabe, y eso sí, esto es como Fidel Castro. Secreto. Madre, déjame luchar. Madre, déjame luchar. Madre, cómo te adoro, porque quiero a mi pueblo y tú me enseñaste a luchar por él. Tú me enseñaste a compartir mi paz, a compartir mi amor, a compartir mis sueños. Yo quiero ahora compartir mis brazos con los mismos que te abrazo. Quiero abrazar a mi pueblo.